Los verdaderos monstruos, desprovistos de garras y colmillos, llegan con flores, promesas de amor eterno y anillos de oro. Construyen una vida entrelazada con la tuya, se convierten en padres de tus hijos y, una vez firmemente instalados en tu corazón, comienzan a consumir lenta e insidiosamente tu alma, poco a poco. La tragedia es que sus gritos no se oyen, porque los vecinos solo ven la familia perfecta que tanto te esfuerzas por proyectar. Me llamo Josephine Marie Connors, pero todos me conocen como Josie. Tengo 85 años y llevo más de medio siglo ocultando una verdad, un secreto que ha corroído mi espíritu como el óxido el hierro viejo. Me crié en Millfield, un pequeño pueblo rural de Pensilvania, donde las mañanas son heladas y las noches guardan los secretos de las familias tradicionales con más celo que las propias escrituras de las propiedades. Muchos aquí solo me conocen como la amable señora que vende galletas caseras en el mercado los domingos, siempre vestida con un vestido de flores y un pañuelo que oculta mi cabello blanco. Pocos comprenden el peso que llevo en mi corazón desde los 23 años. Esta historia me conmueve profundamente, por eso les ruego que disfruten de este video y se suscriban al canal. Esto me da fuerzas para seguir adelante y siento que mi historia puede ayudar a otras personas. Por favor, díganme en los comentarios desde dónde lo están viendo. Me encantaría saber quién lo está escuchando. Creo que ha llegado el momento de compartir mi historia, no por mí, porque ya me he acostumbrado a llevar esta carga, sino por todas las mujeres que, como yo, sufren tormentos dentro de sus hogares y permanecen en silencio, sofocadas por el miedo, la vergüenza o el deseo de proteger a sus hijos. Quizás, al escuchar mi historia, alguien encuentre el valor que a mí me ha costado tanto tiempo descubrir. Mi vida comenzó de forma sencilla, como la de muchas niñas de la zona rural de Pensilvania durante la década de 1940. Mi padre, Anthony, trabajaba sin descanso en los campos de maíz, levantándose al primer canto del gallo y regresando solo cuando aparecían las estrellas. Mi madre, Sarah, se ocupaba de la casa y de sus 5 hijos, y aún encontraba tiempo para hacer colchas para vender en el mercado. Yo era la hija del medio, con 2 hermanos mayores y 2 hermanas menores. Nuestra casa, con suelo de madera y un techo que dejaba entrar los rayos del sol por las rendijas, era modesta. Aunque nuestros recursos eran limitados, nunca nos faltó comida ni respeto mutuo. Mi padre, aunque agotado por el trabajo, siempre tenía una sonrisa para nosotros y nunca le levantó la mano a mi madre. Eso era raro en aquella época, cuando los maridos solían ejercer un control casi total sobre sus esposas. Niña, estudia mucho para no tener que depender nunca de ningún hombre, solía recordarme mi madre mientras me enseñaba a coser colchas, y estudié mucho. Fui la única de mis 5 hermanos que terminó la escuela primaria en la escuela local. Nuestra profesora, la señorita Elaner, reconoció mi potencial y convenció a mis padres para que apoyaran mi educación. Esta niña tiene un brillo radiante en los ojos, Anthony, afirmó la señorita Elaner. Sería una pérdida terrible desperdiciarla. Con gran sacrificio personal, me convertí en profesora a los 19 años. Era 1957 y, para una hija de granjeros del interior, convertirse en profesora era una verdadera prueba de perseverancia. Recuerdo el orgullo que brillaba en los ojos de mi padre cuando di mi primera clase en la misma escuela en la que había sido alumna. Veo a tu madre en ti, pero con un libro en la mano en lugar de una aguja, declaró con voz ligeramente temblorosa. Durante 3 años, enseñé a los hijos en un pequeño pueblo, trabajé como profesora, ganando un modesto salario con el que mantenía a mi familia.
Mis contemporáneas de mi misma edad ya estaban casadas, muchas con hijos, mientras yo seguía soltera, dedicada a mis alumnos. Las mujeres críticas del pueblo eran implacables en sus chismes. Se va a quedar vieja soltera, decían, convencidas de que el exceso de educación alejaba a los pretendientes. A pesar de su desaprobación, a veces sentía una profunda soledad. Mi vida cambió en 1960, durante la celebración del 4 de julio. Charles, recién llegado de Filadelfia, había llegado para trabajar como contable en el banco recién inaugurado de la ciudad. Destacaba, alto, de piel clara, pelo meticulosamente peinado y su forma de hablar denotaba una educación refinada. Cuando me invitó a bailar, mi corazón se aceleró. «Señorita», me preguntó con una cortesía que carecían los chicos locales, ¿me honraría con este baile? Tomada por una mezcla de vergüenza y alegría, acepté. Nuestro baile continuó con 3 canciones consecutivas, seguidas de limonada en la plaza del pueblo. Nunca he visto a una profesora tan hermosa en toda mi vida, me confesó, mirándome profundamente y dejándome sin aliento. Está tratando de avergonzarme, señor Charles, respondí con la mirada fija en el vaso de limonada. Esa noche marcó el comienzo de un noviazgo que cautivó a toda la ciudad. Un hombre culto de la ciudad se enamoró de la hija de un granjero. Las mismas mujeres chismosas que habían predicho que yo me quedaría soltera, ahora susurraban que había encontrado un tesoro. Sin que ellas lo supieran, a pesar de su apariencia refinada y su empleo estable, Charles no tenía herencia ni conexiones familiares importantes. Era un hombre que se había hecho a sí mismo, como yo, impulsado por el trabajo duro y la determinación. Nuestra relación duró 6 meses, siempre acompañados por mi padre o uno de mis hermanos. Paseábamos por la plaza del pueblo y, más tarde, nos aventurábamos en el cine del pueblo vecino. Charles era respetuoso, nunca se pasaba de la raya. Me traía regalos modestos, una cinta para el pelo, chocolate y, a veces, un libro de poesía que leíamos juntos en el porche de mi casa. Una noche de diciembre, bajo un manzano en mi jardín, con mi hermano observando discretamente, Charles me declaró sus intenciones. «Quiero casarme con usted, señorita Josephine», afirmó. «Si tu padre está de acuerdo, quiero que seas mi esposa». Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. A los 23 años empezaba a cuestionarme la idea del matrimonio, cuando de repente me encontré con la propuesta de un hombre educado, trabajador e increíblemente guapo. «Necesito tiempo para pensarlo, señor Charles», respondí, tratando de ocultar mis emociones. La verdad era que no había nada que pensar. Su oferta incluía todo lo que podía desear. A la semana siguiente, Charles visitó a mi padre, llevando una botella de whisky fino y un puro. Su conversación en el salón se prolongó durante horas, mientras mi familia y yo esperábamos ansiosos en la cocina. Mi padre salió con expresión severa, pero pronto esbozó una sonrisa. «Ven aquí, hija mía», me dijo. «El señor Charles parece un hombre respetable. Si es lo que deseas, tienes mi bendición». En marzo de 1961 nos casamos en la sencilla capilla de Nuestra Señora. No fue una ceremonia lujosa, no teníamos recursos, pero aún así fue preciosa. Mi vestido fue confeccionado con mucho esmero. Mi madre y mis tías adornaron el evento con encajes hechos por ellas mismas. Charles, impecablemente vestido con un traje azul marino prestado por el gerente del banco, irradiaba elegancia. Después de la ceremonia, se celebró una modesta reunión en nuestro jardín, con creaciones culinarias de las mujeres de nuestra familia y música en vivo interpretada por músicos locales. A pesar de su pequeño tamaño,
nuestra casa parecía exclusivamente nuestra. Charles había conseguido una encantadora casa de 2 habitaciones cerca del banco, con sala de estar, cocina y baño privado. Un lujo que antes estaba fuera de mi alcance. Los primeros meses reflejaron los sueños de muchas jóvenes de mi época. Charles era muy atento. Me traía flores silvestres que recogía de camino a casa y elogiaba mi comida, incluso cuando los frijoles se cocían demasiado. Sus noches estaban llenas de cariño y respeto. Continué mi carrera como profesora incluso después de casarme. A diferencia de muchos maridos, Charles parecía genuinamente orgulloso de mi profesión y solía comentar: una mujer debe demostrar su capacidad intelectual en respuesta a cualquier duda expresada por otras personas. Me sentía increíblemente afortunada. 6 meses después de nuestra boda, me invadió una profunda alegría al descubrir que estaba embarazada. Charles lloró abiertamente cuando le di la noticia, con las manos temblorosas al tocar mi vientre aún liso. «Será una niña preciosa, como tú, Josie», declaró, rebosante de confianza, como si viera el futuro con claridad. Su predicción resultó acertada. Marianne, una niña radiante con un toque de rojo, llegó en una cálida mañana de enero de 1962, tras un parto prolongado que duró casi 20 horas. Cuando el médico la puso en mis brazos, entre un torrente de llanto y tonos rojizos, comprendí una profundidad de amor diferente a todo lo que había conocido antes. Al mirar el rostro de Charles, encontré una fuente idéntica de afecto brotando en su interior. «Tiene tus ojos, Josie», comentó, un apodo que todos adoptarían más tarde. En ese momento tan profundo, pensé que había alcanzado la cima de la felicidad. Un marido cariñoso, una hija sana y una carrera gratificante. ¿Qué más podía desear una mujer? Poco sabía yo que ese momento era solo el preludio de una historia aún por desarrollarse. Una historia en la que el hombre que yo veía como un puerto seguro ocultaba una tormenta capaz de destruir todo lo que habíamos construido con tanto esfuerzo. Como siempre decía mi madre, el diablo suele llevar un traje bien cortado y una cara sonriente antes de mostrar sus garras. Sin embargo, dejaré los detalles angustiosos para una sesión posterior, ya que relatarlos requiere una fuerza emocional considerable. Necesito tiempo para reunir mis fuerzas antes de continuar esta historia en nuestro próximo encuentro. Mientras tanto, te invito a reflexionar sobre cuántas veces juzgamos a las personas basándonos únicamente en apariencias superficiales. ¿Cuántas veces la persona que nos destruye es aquella a la que juramos amar hasta que la muerte nos separe? Si esta historia te resulta familiar, no dudes en darle a me gusta, suscribirte y compartir esta experiencia con otras personas. A veces, escuchar el dolor de otra persona es el primer paso para curar nuestro propio dolor. Segunda parte. Las primeras semanas tras la llegada de Marianne fueron de pura alegría, a pesar del cansancio de las noches sin dormir y de las aprensiones que acompañan a la maternidad por primera vez. Charles demostró ser un padre dedicado, volviendo temprano de su trabajo en el banco para ayudarme, cambiando pañales con un compromiso inquebrantable y meciendo a nuestra hija para que se durmiera con una voz que yo no sabía que tenía. Nuestras noches, antes dedicadas a contemplar nuestros proyectos futuros, ahora estaban consumidas por ese pequeño ser que había completado nuestra familia. «Tiene tu nariz, Josie», proclamaba a menudo, inclinándose para mirar la cuna que mi hermano carpintero había construido cuidadosamente para su sobrina. Y allí estaba yo, imaginando una familia perfecta, una historia que reflejaba las conmovedoras historias que compartía con mis alumnos. Cuando Marianne cumplió 3 meses, volví a dar clases. Dejarla,
aun sabiendo que mi cuñada, que vivía a solo 2 calles de distancia, la cuidaría, fue difícil. Sin embargo, la sensación familiar de la tiza entre mis dedos, los rostros ansiosos de mis alumnos, todo eso también era parte integral de mi identidad. Charles, aunque me apoyaba, ocasionalmente insinuaba que, con más hijos, tal vez sería preferible que me quedara en casa. Acepté sin considerar del todo las implicaciones. En aquella época, una mujer que trabajaba fuera de casa era una notable excepción a la norma. El primer año de Mary-Ann, un momento fugaz, pasó rápidamente como una hoja llevada por el viento. Pronto empezó a explorar la casa a 4 patas, sonriendo con sus dientes inferiores recién nacidos, llamando papá a Charles incluso antes que mamá. Él la adoraba, le compraba juguetes extravagantes que estaban fuera de nuestro alcance y planeaba meticulosamente su futuro. Le daré una buena educación, declaraba. Será médica o abogada, lo que ella quiera. Nuestra familia prosperaba. Mary-Ann crecía fuerte y alegre, como un cachorro lleno de vida. Gracias a mi dedicación, me ascendieron a una escuela más grande de la región. Charles también tuvo éxito en el banco, llegando a un puesto de supervisión. En la unida comunidad de Little Millfield, éramos el epítome de la familia perfecta. Sin embargo, alrededor del tercer cumpleaños de Mary-Ann comenzaron a surgir cambios sutiles. Charles, que antes volvía del trabajo lleno de energía, se volvió cada vez más agitado. Sus quejas sobre las comidas, los gastos de la casa y los juegos ruidosos de Mary-Ann se intensificaron. Un hombre trabaja muchas horas. El silencio es esencial cuando llega a casa, comentaba con un tono de irritación nunca antes escuchado en nuestra casa. Pensé que solo era cansancio. El nuevo cargo traía más responsabilidades, más presión, racionalicé. Intenté ser comprensiva, preparándole la comida, tranquilizando a Mary-Ann y haciendo todo lo posible por recuperar el calor y el cariño que nos unieron años atrás, especialmente durante la celebración del 4 de julio. Una noche, agitado por un problema con una factura importante, Charles descargó su frustración en uno de sus subordinados, utilizando un lenguaje mucho más duro del que yo estaba acostumbrada a oírle. Ese incompetente responderá por esto, declaró. Haré que se arrepienta de haber nacido. Cálmate, Charles, le supliqué, ofreciéndole un poco más de carne. Mañana podrás resolverlo de forma racional. Perdona por haber hablado. El fuerte golpe que dio en la mesa hizo que los platos tintinearan, asustando a Mary-Ann, que empezó a llorar. No me digas cómo hacer mi trabajo, replicó. ¿Cómo puedes afirmar que entiendes mi trabajo? Sorprendida me quedé sin palabras. En 4 años de matrimonio nunca había levantado la voz de forma tan agresiva. El hombre que tenía delante, con el rostro desencajado por la ira, era un ser extraño. Calmé a Mary-Ann, tratando de tranquilizarla mientras él se levantaba y se marchaba, dando un portazo tras de sí. Cuando regresó, olía a whisky. Al entrar fingí estar dormido, temiendo las posibles consecuencias. A la mañana siguiente Charles actuó como si nada hubiera pasado. Preparó el café. Un beso cariñoso de Mary-Ann antes de irse a trabajar marcó el comienzo de un patrón que, a pesar de la negación inicial llena de esperanza, se convirtió en una constante en nuestras vidas. Los episodios de ira, desencadenados por cuestiones cada vez más triviales, un vestido nuevo para Mary-Ann, una cena tardía, un examen corregido, aumentaron en frecuencia e intensidad. Sus explosiones a menudo se manifestaban en declaraciones furiosas, como acusaciones de que descuidaba a mi hija debido a las exigencias de mis alumnos.
Estas diatribas verbales iban acompañadas de la destrucción violenta del propio trabajo que representaba la dedicación de esos alumnos. Mi casa se convirtió en una arena de alto riesgo, donde cada palabra y cada acción parecían cargadas con el potencial de otro enfrentamiento explosivo. Mi pequeña hija, Marianne, también sufría esta turbulencia emocional. Su comportamiento normalmente alegre se volvía silencioso y melancólico en su presencia. Ella intentaba desaparecer, tratando de hacerse invisible en medio de la tormenta creciente. Los vecinos notaban la tensión palpable y sus preguntas preocupadas. ¿Está todo bien, señorita Josie? ¿O el señor Charles parece bastante estresado últimamente? Eran recibidas con mi fachada cuidadosamente construida de normalidad. La dinámica familiar, razonaba yo, era mejor tratar en casa, un mantra que mi madre me había inculcado. Sin embargo, bajo la apariencia de indiferencia educada, persistía un vestigio de afecto, un rasgo del hombre al que una vez amé. En 1966, cuando Marianne tenía 5 años, Charles fue ascendido a gerente de sucursal, un hito prestigioso para alguien tan joven. Este logro se celebró con un baile de gala en el banco, con un discurso del alcalde y champán en abundancia, una experiencia que disfruté con él, recordando al hombre del que me enamoré. Esa noche volvió a recuperar su encanto y confianza anteriores. En sus ojos, el hombre del que me enamoré renació, y el aura de su carácter resurgido era palpable. Me presentó con orgullo como su hermosa esposa, la profesora Josephine, un gesto que momentáneamente calmó mis temores y me ofreció un rayo de esperanza de que el periodo tumultuoso pudiera pasar. Durante varias semanas, este interludio pacífico persistió. Volvió a ofrecerme pequeños regalos, a expresar su gratitud por mis esfuerzos culinarios y a interactuar de forma divertida con Marianne. Mi vigilancia disminuyó. Una sonrisa genuina comenzó a iluminar mi rostro, una sonrisa que ya no temía desencadenar otra reacción violenta. Esta recién descubierta armonía coincidió con la alegre noticia de un segundo embarazo. Charles reaccionó con entusiasmo desenfrenado, abrazándome con la misma intensidad con la que me había abrazado cuando me reveló el nacimiento de Marianne. «Esta vez tendremos un niño, Josie», exclamó, con un sentido del destino que impregnaba sus palabras. Sus visiones para el niño pintaban un futuro empresario, un hijo que seguiría sus pasos en el banco. Los meses siguientes estuvieron llenos de tranquilidad y consuelo. Era como si los demonios que alimentaban las explosiones anteriores hubieran sido momentáneamente sometidos. En la escuela, mis responsabilidades disminuyeron con el apoyo del director, que también era un amigo y confidente valioso. Marianne, anticipando la llegada de su hermano, acogió la idea con entusiasmo y reservó algunos de sus juguetes para el niño. Nuestro hijo, nacido en junio de 1967, era un bebé robusto, con una tez morena que se parecía a la mía y los ojos claros de su padre. Charles le puso el nombre de Richard, un nombre que consideraba adecuado para un futuro empresario. Al principio, nuestra familia pasó por las primeras etapas de la paternidad sin problemas. Charles compaginaba eficazmente sus obligaciones profesionales con sus deberes parentales. Los fines de semana solíamos dedicarlos a actividades de ocio con Marianne, mientras yo me ocupaba de las necesidades de nuestro recién nacido. Trágicamente, esa rutina tranquila no duró mucho. Aproximadamente 4 meses después del nacimiento de Richard, comenzó a tener enfermedades frecuentes, nada grave, solo enfermedades comunes como resfriados y fiebres. Sin embargo, estas enfermedades relativamente leves dieron lugar a una serie de noches agitadas,
llanto incesante y un cansancio cada vez mayor para nuestra familia. El comportamiento de Charles sufrió un cambio significativo, marcado por un resurgimiento de quejas intensas. Su irritabilidad aumentó, especialmente en relación con el llanto de Richard. A menudo exclamaba: "No puedo concentrarme con ese ruido", en relación con el llanto de Richard. A menudo exclamaba: "No puedo concentrarme con ese ruido", mientras golpeaba la puerta de la habitación donde yo buscaba consuelo con nuestro hijo. Incluso Mary Ann, ahora con 6 años, se mostraba retraída y reservada en su presencia. Una noche, tras un día agotador en el banco, Charles regresó a una casa caótica. Richard había tenido fiebre todo el día, Mary Ann había derramado zumo en la alfombra y yo, agotada, no había podido mantener el orden habitual. Su explosión al entrar fue inmediata y dura. ¡Qué posilga! Mis peticiones de comprensión cayeron en oídos sordos. «Estoy trabajando sin descanso para manteneros», le supliqué, sujetando a Richard, cuyos gritos febriles continuaban. «Está enfermo. No he tenido tiempo». La frase quedó incompleta. Por primera vez Charles levantó la mano. La bofetada resonó en la habitación, fuerte y estruendosa. Tropecé hacia atrás, casi perdiendo a Richard. Mary Ann, que presenció el incidente desde la puerta de la habitación, soltó un grito angustiante que resonó en mi memoria. La visión de su propia mano y de mi cara enrojecida, junto con los intensos gritos de Richard, parecieron sacar a Charles de su ira. Sin decir una palabra, se dio la vuelta y se marchó, con el estruendo de la puerta como única consecuencia tangible de su ira. Esa noche, la ilusión de un matrimonio estable se hizo añicos. El hombre con el que me casé, el hombre que juró amor y respeto, había cruzado una línea irreversible. Mientras me aplicaba hielo en la cara magullada y calmaba a Richard para que se durmiera, Mary Ann se acercó y se sentó a mi lado. «Mamá, ¿por qué se ha enfadado tanto papá?», preguntó con voz casi inaudible. Explicar las complejidades de las emociones humanas a un niño siempre es un reto. «A veces, las personas cambian», respondí. «Algo dentro de ellas se rompe, liberando una oscuridad que no sabían que existía. Papá está cansado, cariño. A veces los adultos cometen errores cuando están cansados». Esa explicación, aunque inadecuada, era el único consuelo que podía ofrecer en ese momento. Mary Ann, sorprendentemente comprensiva para su edad, asintió con la cabeza y descansó la cabeza en mi regazo. «Todo va a estar bien, mamá», me tranquilizó. «Yo cuidaré de ti y de Ricky». El peso de sus palabras, de una niña que se sentía obligada a proteger a su madre, pesaba mucho en mi corazón. Esa noche, en medio de la lluvia y del sueño de mis hijos, me prometí a mí misma que encontraría un camino a seguir, que superaría las dificultades que se avecinaban. Sin saberlo, lo peor aún estaba por llegar, y la verdadera y formidable naturaleza de Charles aún estaba por salir a la luz. Esa revelación cambiaría irreversiblemente el curso de mi vida. La desintegración de un hogar suele comenzar de forma sutil. Una grieta en la pared oculta por la pintura, un suelo que cruje, ignorado, un olor extraño, descartado como imaginación. Así fue la decadencia gradual de mi matrimonio. El hombre que había conocido con tantas promesas en una fiesta del 4 de julio comenzó a desintegrarse sutilmente. Su encanto poético y su comportamiento amable se transformaron lentamente en una expresión cerrada. Sus ojos amorosos se endurecieron, su tacto tierno fue sustituido por puños cerrados. Este deterioro fue gradual, casi imperceptible hasta que miré atrás y vi lo que había sucedido. La llegada de Richard, nuestro segundo hijo,
marcó un punto de inflexión significativo. Su delicada salud durante los primeros meses exigía cuidados constantes. Mary-Ann, con solo 6 años, también necesitaba atención. Compaginando mis responsabilidades como profesora, madre y ama de casa, vivía con pocas horas de sueño y comidas rápidas. Aún así, me esforzaba por mantener el orden y evitar despertar la ira de Charles. Sin embargo, su insatisfacción siempre se manifestaba. Una comida que no estaba lo suficientemente caliente, los juguetes de Mary-Ann esparcidos, los llantos de Richard, cualquiera de estas cosas se convertía en pretexto para quejas cada vez más intensas. Las palabras se volvían más duras, las miradas más severas. Me humillaba, acusándome de ser una esposa inadecuada, incapaz de cuidar de la casa. Las acusaciones solían ir acompañadas de lanzar un plato de comida, a menudo un regalo de boda muy querido, al fregadero, rompiendo la delicada porcelana. Yo soportaba esos estallidos, recogía los pedazos, calmaba a los niños y me retiraba a nuestra habitación, manteniendo la mayor distancia emocional posible. Racionalizaba, diciéndome a mí misma que era una dificultad temporal, un periodo estresante en el trabajo, una fase que acabaría pasando. Mi vecina, la señora Connie, me ofrecía el cliché. Los hombres tienen sus momentos. Sus palabras, que pretendían consolarme, eran más bien como un manto pesado y resignado. Tenía que ser paciente, me aconsejaba, como si el matrimonio fuera una prueba inevitable. Todos los días rezaba por fuerzas, por el regreso del hombre que amaba. Sin embargo, mis plegarias parecían desvanecerse en el aire. El día en que levantó la mano por primera vez marcó un cambio decisivo. El dolor físico era solo una parte de la devastación. Comprender que algo fundamental se había roto era la herida más profunda. El hombre que había jurado amor y respeto ante testigos me había agredido, y lo que era peor, delante de nuestra hija. «Mamá, no llores», decía Mary-Ann, secándome las lágrimas con sus manitas, mientras yo mecía a Richard, tratando de calmarlo después del incidente. Sus palabras, «yo te cuidaré», me atravesaron el corazón. ¿Cómo puede una madre necesitar el consuelo de su propia hija? ¿Qué ejemplo le estaba dando? Después de eso, Charles oscilaba entre disculpas profundas, trayendo flores y suplicando perdón, prometiendo que la violencia nunca volvería a ocurrir, y luego nuevas explosiones por motivos cada vez más insignificantes. Empecé a notar cambios sutiles en Mary-Ann. La niña alegre, que antes corría detrás de las mariposas en el jardín, ahora caminaba con la cabeza gacha, hablaba menos y temblaba cuando su padre levantaba la voz. Los domingos, cuando su padre la llevaba a pasear al parque, volvía a casa callada, con una mirada distante, una mirada inadecuada para una niña de su edad. «¿Ya no quieres salir a pasear con tu padre, cariño?», le pregunté una vez, mientras se escondía debajo. Mary-Ann, al oír a Charles llamarla, respondió con un «no, mamá», lleno de miedo, un miedo que me causó escalofríos. La urgencia en su voz me oprimió el pecho, provocándome una necesidad desesperada de entender el origen de su angustia. Pero Charles, impaciente, ya estaba en la puerta. «¿Qué pasa ahora? ¿Vas a empezar a mimarla así? Deja de tonterías, niña. Levántate y vámonos». La tiró con fuerza y ella se quedó mirándome con una mirada suplicante. A solas con Richard, una inquietud indescriptible se apoderó de mí, una sensación de pavor que se aferró a mí con fuerza. Horas más tarde, Mary-Ann regresó y se retiró abruptamente a su habitación, evitando mi mirada. Charles, aparentemente imperturbable, incluso le ofreció una bolsa de caramelos, mostrando una fachada de normalidad.
Esa noche, mientras estaba sentado junto a la cama de Mary Ann, preparando la historia que tanto quería escuchar antes de dormir, noté que estaba agarrando las mantas con fuerza, a pesar del calor que hacía en la habitación, como si se estuviera protegiendo del mundo. ¿Qué pasó en tu paseo de hoy, mi amor?, le pregunté, acariciándole suavemente el pelo. Su silencio se prolongó, casi haciéndome pensar que se había quedado dormida. Entonces, en un susurro que apenas pude oír, respondió: Papá me llevó a un lugar secreto, una casa al final de Market Street. Se me heló la sangre. ¿Una casa al final de Market Street? Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Hay un hombre allí que hace fotos, continuó con voz temblorosa. ¿Fotos? ¿Qué tipo de fotos? Marian se acurrucó aún más entre las mantas. Papá dijo que tenía que quitarme el vestido. Un trabajo especial. Se enfadó cuando lloré. La noche se consumió en un torrente de pensamientos horribles, una certeza aterradora apoderándose de mi corazón. Mi instinto me llevó a la cautela. Un enfrentamiento directo con Charles, si mis sospechas eran correctas, tendría repercusiones peligrosas para mí y para los niños. Al día siguiente, con la excusa de que tenía que comprar pan, me aventuré por Market Street buscando la casa que Mary Ann me había descrito. Escondido detrás de un discreto letrero, encontré un estudio fotográfico improvisado. Dudando si entrar, observé desde la distancia. Vi llegar a Charles, saludar al hombre de la puerta como si fueran viejos amigos. Antes de desaparecer dentro del estudio, temblando, una amarga certeza se solidificó dentro de mí. Sabía que algo andaba mal, algo profundamente perturbador, algo que estaba causando dolor a mi hija. A partir de entonces me volví hipervigilante, observando meticulosamente cada interacción entre Charles y Mary Ann. Mis ojos notaron detalles que antes pasaban desapercibidos, su insistencia en bañarla, incluso cuando ella era capaz de hacerlo sola, sus frecuentes peticiones para que se sentara en su regazo, a pesar de su renuencia, la peculiar intensidad de su mirada cuando pensaba que nadie lo observaba. Una noche entré silenciosamente en la habitación de Mary Ann. La encontré llorando en voz baja sobre su almohada. «¿Qué pasa, mi ángel?». Ella sollozaba. «Mamá, no quiero que papá entre en mi habitación por la noche. Hace cosas que me hacen daño». Esas palabras me golpearon como puñaladas, dejándome sin aliento por un momento, incapaz de procesar la gravedad de su confesión. La realidad se derrumbó, la verdad era innegable. Mi marido, el hombre al que amaba, era capaz de tal crueldad. Mi corazón se hundió cuando confronté a mi hija, Mary Ann, sobre el abuso. «Cuéntame, Mary Ann», le supliqué con voz casi inaudible. «¿Qué pasó?». Sus sollozos revelaron detalles que ningún niño debería saber, experiencias que nunca deberían haber sido infligidas. Me contó las noches en que él entraba en su habitación, creyendo que yo estaba dormida, y las amenazas que utilizaba para silenciarla. Me habló del profundo dolor y la agonizante confusión que soportaba. La abracé con fuerza, mis lágrimas mezclándose con las suyas. ¿Cómo pude estar tan distraída? ¿Cómo no me di cuenta de los horrores que ocurrían bajo mi techo? La culpa, un peso abrumador, mezclada con una ira terrible, me consumió. «Nunca más, mi amor», le prometí, sosteniendo su rostro entre mis manos. «Él nunca más te hará daño, te lo prometo». Esa misma noche, mientras Charles dormía, preparé en silencio una pequeña maleta, reuniendo nuestras pertenencias esenciales y documentos importantes. Mi plan era huir al amanecer, llevando a los niños a casa de un antiguo compañero de trabajo en una ciudad vecina. Tan pronto como terminé mis preparativos, la puerta del dormitorio se abrió con un chirrido.
Charles estaba allí, con la mirada fija en la maleta. ¿Qué crees que estás haciendo?, preguntó con una voz inquietantemente tranquila. Me voy, respondí, tratando de mantener la firmeza a pesar del miedo que me consumía. Y me llevaré a mis hijos conmigo, replicó con una risa fría y cruel. ¿De verdad crees que puedes abandonarme? ¿Crees que podrás sobrevivir sin mi apoyo? ¿Quién te dará cobijo, comida o ropa? No eres nada sin mí, Josephine. Prefiero enfrentarme a la miseria que pasar un día más bajo este techo contigo, respondí con una fuerza que surgió de una fuente desconocida. Sé lo que le has hecho a Marianne, sé lo del estudio, las fotos, sé lo que haces cuando crees que no te veo. Eres un monstruo, Charles. Fue como si hubiera encendido una mecha. Su rostro se contorsionó en una máscara de furia. Antes de que pudiera reaccionar, sentí el impacto abrasador de su puño contra mi cara. Caí al suelo, aturdido, con el sabor metálico de la sangre llenándome la boca. No irás a ninguna parte, gruñó, cogiendo la maleta y tirando su contenido al suelo. Y si te atreves a mencionar esto a alguien, te juro que te destruiré a ti y a esos mocosos. ¿A quién crees que va a creer? ¿A mí, un respetado gerente de banco, o a ti, una profesora histérica?, se burló. Me quedé allí fingiendo sumisión, mientras él continuaba con sus amenazas. Sin embargo, algo se rompió profundamente dentro de mí. Cualquier amor o respeto que aún pudiera sentir por él desapareció. En su lugar, surgió una determinación inquebrantable de proteger a mis hijos a cualquier precio. Tumbada junto al hombre al que ahora reconocía como mi enemigo, prometí en silencio huir de aquella casa, salvar a mis hijos, aunque eso significara sacrificarlo todo. Poco sabía yo que la oportunidad llegaría antes de lo previsto, en una noche de abril que cambiaría nuestras vidas para siempre. Cuarta parte. Algunas noches quedan grabadas en el alma como cicatrices permanentes. Aquella noche, el 7 de abril de 1969, es una de esas que ni el tiempo puede borrar de mi memoria. Recuerdo cada detalle, cada sonido, cada olor, como si hubiera sucedido ayer, y no hace más de 50 años. Era miércoles por la noche, una noche reservada para la oración en la iglesia. Había vuelto tarde a casa. Esto no era bien visto por Charles, que consideraba mi asistencia a la iglesia como una distracción innecesaria de las responsabilidades del hogar. A pesar de su desaprobación, el tiempo que pasaba en la casa de Dios me proporcionaba un precioso descanso de las ansiedades que ensombrecían mis días. Richard, de 2 años, ya se había dormido, agotado tras un día entero de juegos. Marianne, de 8 años, debería haberse acostado con él, pero, sin que yo lo supiera, se estaba gestando una situación terrible. Charles, alegando una reunión en el banco, había salido para lo que resultó ser un compromiso totalmente diferente. Al regresar a casa alrededor de las 9, el silencio me inquietó. Normalmente, Charles me recibía quejándose de mi retraso. Puse mi rosario en un cajón de la cómoda y me quité los zapatos en silencio, acercándome a la habitación de los niños. Richard dormía profundamente, como de costumbre, pero una sensación de inquietud se apoderó de mi estómago cuando llegué a la habitación de Marianne. Un llanto ahogado, como un sollozo estrangulado, rompió el silencio. Era un sonido de profundo miedo, un intento desesperado de sofocar una llamada de auxilio. Susurros resonaban en la habitación. Si se lo cuentas a tu madre, no te creerá, y si te cree, te echará la culpa a ti. Impulsada por el instinto, empujé la puerta de la habitación. La escena que se presentó ante mí destruyó mi compostura. Marianne estaba acurrucada contra la pared, con el rostro manchado de lágrimas y los ojos muy abiertos por el horror. Entonces,
una visión me provocó una oleada de náuseas y una desesperación abrumadora. Charles, el hombre a quien había confiado el cuidado de mis hijos, estaba con Mary Ann, con la ropa desarreglada, exponiendo una verdad abominable. Su reacción a mi intrusión fue rápida y perturbadora. La ira nubló sus rasgos. ¿Qué haces aquí? Deberías estar en la iglesia. Mis palabras fallaron. Una fuerza abrumadora y primitiva surgió dentro de mí. Sin dudarlo, me abalancé sobre Charles, agarrándolo por el pelo, una reacción feroz que nunca había visto en mí misma. Él se tambaleó hacia atrás, sorprendido por la repentina demostración de resistencia. Aprovechando la oportunidad, cogí a Mary Ann en brazos y salí corriendo de la habitación. Los gritos furiosos de Charles nos siguieron. «¡Mujer loca! ¡Vuelve aquí!». Frenéticamente le susurré instrucciones a Mary Ann. «Corre, hija mía, coge a tu hermano y ve a casa de la señora Catherine». La empujé hacia la habitación de Richard, presionándola para que huyera. Su terror era palpable, pero entendía la necesidad de huir. Mientras Charles nos perseguía, un instinto maternal, un impulso protector exclusivo de las madres, se apoderó de mí. Me puse delante de él, bloqueándole el paso. «¡Quítate de en medio, mujer! Esto no es asunto tuyo». «Esos niños son míos, monstruo», grité con la voz temblorosa por la desesperada necesidad de protegerlos. Charles intentó empujarme, pero mi agarre era firme. En las semanas anteriores había escondido unas tijeras de costura debajo del colchón, una precaución contra circunstancias imprevistas. Nunca había imaginado ese momento, pero ahora, mientras luchábamos en el estrecho pasillo, las tijeras se convirtieron en un símbolo de mi determinación. Por un breve instante, logré soltarme de su agarre y corrí hacia el dormitorio. Charles me persiguió, su risa un eco cruel de la depravación que lo consumía últimamente. Sus palabras, una amenaza aterradora, flotaban en el aire. ¿Qué iba a hacer ahora? «Josie, ¿crees que puedes controlarme?». Ella cogió las tijeras de debajo del colchón y las apretó con fuerza. «Aléjate de mí y de mis hijos». Se detuvo en la puerta, momentáneamente sorprendido, y luego volvió a reír. «No tienes valor. No me pongas a prueba, Charles. Por el amor de Dios, no me desafíes hoy». Un tono de seriedad impregnaba su voz, obligándolo a retroceder. Al mismo tiempo, la puerta principal se abrió con un chirrido, revelando voces. Mary Ann, que había escapado con Richard, había pedido ayuda. El señor Joseph, el vecino de enfrente, y otros 2 hombres desconocidos habían llegado. «¿Qué es todo este alboroto?», preguntó el señor Joseph con cautela, entrando en la sala de estar. «¿Está todo bien, señora Josie?». Charles, como un depredador que reconoce instintivamente su vulnerabilidad, cambió de comportamiento. Al instante, el hombre educado y refinado que todos conocían emergió. «No es nada, señor Joseph, solo una pelea doméstica. Mi esposa, de vez en cuando, se pone nerviosa. Usted lo entiende». Sin embargo, Mary Ann, demostrando un valor notable, se negó a dejar pasar esa mentira. «Me ha hecho daño, señor Joseph. Me ha hecho cosas terribles». Se hizo un silencio aterrador que resonó con el impacto de sus palabras. El señor Joseph y los demás hombres intercambiaron miradas, con los ojos fijos en Charles, Josie, que aún sostenía las tijeras, y los niños. Algo en la mirada de Mary Ann, un terror auténtico, imposible de fingir, resonó con una fuerza que valía más que 1000 palabras. «Señor Charles, preferimos que nos acompañe», afirmó uno de los hombres, el sheriff Davis. «Tenemos que hablar en la comisaría». Charles protestó enérgicamente, pero el poder de su voz había disminuido. Era la voz de un niño confundido, enfrentado a la acusación de un individuo respetado.
Soy el director del banco, una figura respetada en esta ciudad, padre de 3 niñas, replicó el sheriff con un tono de voz desprovisto de calor, pero que proporcionaba cierto consuelo. Vamos a resolver este asunto como es debido. Mientras se llevaban a Charles, la señora Catherine, la vecina a la que Mary Ann había acudido, abrazó a Josie con fuerza. Todo irá bien ahora, Josie. Se ha acabado. Sin embargo, Josie sintió que el calvario no había hecho más que empezar. En aquella pequeña ciudad de los años 60, una acusación contra un hombre de la talla de Charles era un camino difícil de recorrer. Todos reconocían la influencia y las conexiones que los hombres en su comisaría trataron a Josie como si fuera la culpable. ¿Está segura, señora? ¿No ha malinterpretado la situación? Su marido es una persona muy respetada en la comunidad. Las preguntas, cargadas de escepticismo y juicios velados, reflejaban las dudas de la comunidad. Mary Ann se libró de un interrogatorio formal gracias a la oportuna intervención del padre Roman, que llegó a la comisaría al enterarse del incidente. Esta niña ya ha sufrido suficiente trauma. Si su testimonio es necesario, que se lleve a cabo con el debido cuidado y en presencia de un profesional médico. Charles pasó solo una noche en prisión y fue puesto en libertad al día siguiente tras pagar la fianza. Los rumores se extendieron por la ciudad. ¿Era cierto o Josie se lo había inventado todo, alimentada por la aventura extramatrimonial de Charles? Quizás la niña había malinterpretado los acontecimientos. Un marido tan dedicado como el señor Charles. ¿Cómo podía ser eso cierto? Los días siguientes transcurrieron bajo el cuidado protector de la señora Catherine, ya que Josie no se atrevía a volver a casa, temerosa de enfrentarse a sus propias ansiedades, una amenaza inminente, el posible regreso de Charles, proyectó una sombra oscura sobre mi hogar. Mis hijos, especialmente Mary Ann, estaban profundamente perturbados, con noches marcadas por gritos aterrorizados. «Todo estará bien, mi amor», le susurraba, abrazándola con fuerza. «Mamá te protegerá, siempre». Sin embargo, ¿cómo podía cumplir tal promesa? Estaba a la deriva, sin recursos económicos, aislada geográficamente y sin el apoyo de mi familia. Mis padres habían fallecido, mis hermanos estaban dispersos, cada uno agobiado por sus propias luchas. Entonces llegó un punto de inflexión. Una tarde, el padre Román, acompañado por una mujer de unos 60 años, la señora Augusta Bennet, llegó a la residencia de la señora Catherine. La señora Bennet, directora de la Academia Femenina de Harrisburg, tenía un aura de autoridad y seguridad que calmó mi ansiedad. «Señora, nombre, esta es la señora Augusta Bennet», presentó el padre. «Ella se enteró de su situación y desea ofrecerle ayuda». Una firmeza tranquilizadora impregnaba su tacto cuando su mano encontró la mía. El padre Roman dijo que la señora Bennet estaba buscando una profesora para la academia y ofrecía empleo y alojamiento en las residencias de los profesores. Ese lugar remoto, a 3 horas en coche, representaba un nuevo comienzo, una oportunidad para una nueva vida. Las lágrimas brotaron de mis ojos. Parecía que mis desesperadas plegarias habían llegado al cielo. «¿Pero por qué, señora?», pregunté. «Usted no me conoce». Una sonrisa triste y compasiva se dibujó en los labios de la señora Bennet. «Digamos que he pasado por situaciones similares a la suya». Me contó una historia personal. 20 años antes, una joven instructora que se enfrentaba a una situación similar se quitó la vida trágicamente. Motivada por esa experiencia pasada, la señora Bennet prometió convertirse en una fuerza proactiva para ayudar a otras personas en circunstancias similares. En pocos días, bajo la protección del padre Román
y los líderes comunitarios, emprendimos un nuevo capítulo. Dejé la comodidad familiar de mi hogar, renunciando a casi todas nuestras pertenencias. El peso de nuestro pasado pareció evaporarse cuando Marianne y Richard, cómodamente acomodados en los asientos del autobús, finalmente encontraron refugio del terror que envenenaba nuestro hogar. Más tarde supe que Charles había sido trasladado a una ciudad lejana. Su partida, como muchos otros escándalos que involucran a personas poderosas, se resolvió discretamente sin escrutinio público ni juicios. La libertad, sin embargo, era nuestra única medida de justicia. Los primeros meses en Harrisburg estuvieron llenos de desafíos. Marianne, antes reservada, luchaba por adaptarse, llenando sus días con dibujos sombríos y perturbadores. Richard, demasiado joven para comprender la profundidad de nuestro trauma, se adaptó más fácilmente al entorno desconocido. Mis esfuerzos se centraron en establecer mi credibilidad y proporcionar un hogar seguro a mis hijos. Con la orientación de una joven médica de la academia, Marianne comenzó gradualmente a abrirse. Reveló no solo los angustiosos acontecimientos de aquella terrible noche, sino también los meses de abuso oculto que la precedieron. Me di cuenta de algo aterrador. Mi hija había soportado con valentía meses de tormento, guardando el agonizante secreto por miedo, vergüenza y confusión. Me contó cómo el agresor había normalizado sus acciones, presentándolas como expresiones de amor y un vínculo especial, lo que exacerbaba aún más el dolor. Esas palabras que resonaban en la sesión con la doctora me destrozaron. ¿Cómo pude estar tan distraído? ¿Cómo pudo florecer tal crueldad bajo mi techo? La culpa pesaba sobre mí, manteniéndome despierto durante innumerables noches, consumido por la introspección y el remordimiento. Necesitaba comprender toda la magnitud del abuso para poder curarme. Cada sutil cambio en el comportamiento de Marianne, que yo descartaba como estrés o cambios típicos de la infancia, ahora se destaca como una señal de alerta significativa. Las percepciones de la doctora Claire, presentadas alrededor de los 40 minutos, fueron cruciales. Ella me ayudó a darme cuenta de que la culpa no era mía. Hombres como Charles, maestros del disimulo, enmascaran hábilmente sus crímenes, manipulan, intimidan y promueven un clima de miedo, donde el silencio se convierte en la única red de seguridad aparente. Mis acciones, aunque imperfectas, fueron necesarias. Crucialmente, cuando descubrí la verdad, tomé medidas. Muchas mujeres, limitadas por el miedo o la dependencia, optan por observar pero no intervenir. Salvé a mi hija, aunque estas palabras me han ofrecido consuelo. El dolor de este descubrimiento, el dolor crudo de enfrentarme a la verdad, sigue siendo una cicatriz persistente. Más de 5 décadas después, persiste, no como una herida abierta, sino como un recuerdo gritante del precio que se cobra por la confianza ciega, la ignorancia deliberada y la ilusión de comprensión total de aquellos a quienes amamos. Mientras escribo estas palabras, pienso en las innumerables mujeres que pasan por luchas similares, en los incontables niños que sufren en silencio, convencidos de que sus experiencias son normales o, peor aún, de que ellos son responsables de ellas. Es por ellas, por esos niños, por quienes finalmente decidí compartir mi historia. Porque, a veces, reconocer que no se está solo es el catalizador para encontrar el valor de cambiar la propia vida. Comprender que otras personas han pasado por caminos oscuros similares y han salido al otro lado, aunque no ilesas, es vital. Sin embargo, han salido con fuerza y resiliencia para curarse. La quinta parte narra nuestra llegada a Harrisburg, la Girls Academy,
dirigida por la señora Ira. Augusta ofrecía un ambiente de calma y orden, con sus jardines meticulosamente cuidados y sus tranquilos pasillos que proporcionaban un refugio. Nuestra familia recibió un pequeño apartamento en las viviendas de los profesores, un espacio con 2 dormitorios, salón, cocina y baño. Esa sencilla vivienda parecía un palacio en comparación con nuestras circunstancias anteriores. Nuestros primeros meses los dedicamos a aclimatarnos y recuperarnos. Maran comenzó la terapia con la doctora Claire, quien la guió hábilmente a través del trauma que había sufrido, con notable paciencia y sensibilidad. Richard, que entonces solo tenía 2 años, se adaptó fácilmente a esta nueva vida, con su sonrisa contagiosa y su energía ilimitada cautivando a todos los que le rodeaban. Mientras tanto, yo me sumergí en la enseñanza del inglés y la literatura a niñas de primaria, encontrando consuelo y refugio en el entorno estructurado del aula. El año 1971 marcó un cambio significativo, casi 2 años después de nuestra llegada. Una tarde de domingo, sentada en el balcón de nuestro apartamento, observé a Maranne, que entonces tenía 10 años, absorta en su típica actividad de dibujar. Esta vez, sin embargo, se produjo un cambio notable. Las imágenes sombrías e inquietantes de sus dibujos anteriores se habían transformado en escenas vibrantes, flores, mariposas y una casa con las ventanas abiertas adornaban su cuaderno. «Qué bonito, cariño», comenté con una oleada de esperanza recorriendo mi cuerpo. «¿Qué estás creando?» Ella me miró y, por primera vez en mucho tiempo, vi un destello de la niña alegre que solía ser. «Es nuestra casa, mamá, la que tendremos algún día», respondió. En ese preciso momento, supe que íbamos por buen camino, que quizá lo más oscuro de nuestro viaje ya había quedado atrás. Sin embargo, esa percepción no borró las cicatrices, ya que esas heridas eran duraderas. Aún así, estábamos aprendiendo activamente a navegar por la vida con esas cicatrices, siguiendo adelante a pesar de ellas. El tiempo siguió su implacable marcha, marcado por el trabajo, la educación de los niños y las pequeñas alegrías cotidianas antes ignoradas, pero ahora profundamente apreciadas. Richard, por su parte, se embarcó en su viaje educativo, iniciando su trayectoria académica. Un niño inteligente y curioso llenaba la vida del narrador. Marianne, aunque todavía enfrentaba desafíos, encontró compañerismo y participación en la comunidad académica. En 1975 llegó una carta que perturbó su recién conquistada paz. Era de una hermana en Millfield, con noticias alarmantes sobre el regreso de su hermano Charles. Estaba buscando a sus hijos, alegando que la narradora se los había llevado injustamente. La carta despertó el miedo, un pavor familiar que volvió a consumir a la narradora. En busca de consuelo y orientación, recurrió a la señora Augusta, cuya respuesta ponderada calmó sus ansiedades. La señora Augusta la tranquilizó, haciendo hincapié en el entorno protector que le proporcionaban la academia, la iglesia y sus propios cuidados personales. Trágicamente, Charles nunca llegó a Harrisburg. Fue arrestado por un violento atraco a un banco y, poco después, sucumbió a una cirrosis hepática. La noticia no trajo alegría ni venganza, sino una profunda sensación de cierre, la sensación de que un capítulo había llegado a su fin. 8 años después de la fuga y 10 años después del nacimiento de Richard, la narradora recibió una propuesta que volvería a cambiar sus vidas. La academia en expansión le ofreció el puesto de directora de la nueva ala de la escuela primaria, la oferta de la señora Toyera. Augusta reconocía la dedicación y el servicio de la narradora a lo largo de los años.
Reconoció en ella una aptitud natural para el liderazgo y un corazón vital y compasivo, cualidades esenciales para guiar a las niñas. Embarcarse en esta nueva responsabilidad le producía tanto entusiasmo como aprensión. El cargo representaba una responsabilidad significativa, pero pronto descubrió en su interior la capacidad de ofrecer sabiduría y fuerza. La escuela primaria prosperó bajo su dirección, implementando metodologías de enseñanza progresistas. El arte, la música y el pensamiento independiente se integraron en el plan de estudios. Este énfasis en la educación promovió el empoderamiento de las jóvenes, haciéndose eco de la creencia fundamental de que una niña educada es una niña empoderada. Mary Ann, observando el trabajo de su madre, absorbió estos valores. A los 17 años, declaró su aspiración de seguir la carrera de Derecho, afirmando su deseo de defender los derechos de las mujeres. La determinación de Mary Ann inspiró el orgullo de la narradora. En 1980, el narrador celebró la admisión de Mary Ann en la Facultad de Derecho de Penn State, dándose cuenta de la transformación del dolor en propósito de su hija. Richard, ahora con 13 años, soñaba con ser médico, reflejando el cuidado compasivo que la doctora Claire les había brindado. Comentó sobre el cambio en el panorama social y la evolución de las circunstancias familiares en medio de los cambios sociopolíticos de la década de 1980, reconociendo la era Reagan y las crecientes libertades para las mujeres. A los 46 años, la narradora conoció a Sebastián, un profesor de historia, viudo, cuya naturaleza amable y su integridad le causaron inicialmente temor. Sin embargo, su encuentro representó un paso necesario para la curación y para seguir adelante. Esta nueva relación potencial, tras el trauma significativo del pasado, exigía un nuevo nivel de confianza. Él me cortejó incansablemente, pero con una determinación silenciosa que acabó ganándose mi confianza. Pasaron casi 3 años antes de que me pidiera matrimonio. La perfección no es lo importante, Josie, declaró, mostrándome un sencillo anillo de compromiso. El amor sincero y el compromiso con el respeto son lo que realmente importa. Nos casamos en 1985, en una ceremonia celebrada en la capilla de la academia. Nuestros padrinos fueron Mary Ann, ya abogada, y Richard, entonces estudiante de medicina, la señora. Augusta, a pesar de su avanzada edad, aún tenía la lucidez necesaria para darnos una sincera bendición. Mi relación con Sebastián me enseñó que no todos los hombres son crueles. Me demostró que era posible una relación basada en el respeto mutuo, la comprensión y la compañía. Sin embargo, no fue un camino fácil. A veces, los dolores del pasado resurgían, oprimiéndome y haciendo que me encerrara en mí misma. Sin embargo, él nunca mostró impaciencia ni se quejó. Todos llevamos nuestras cargas, solía decir, recordándome que estaba ahí para los momentos difíciles y felices, para los días soleados y las tormentas inevitables. Nuestras 2 décadas juntos llegaron a un trágico final en 2004, cuando el cáncer se llevó su vida. Fueron años de profundo aprendizaje y crecimiento personal, que culminaron en una felicidad tranquila que nunca había conocido. Su muerte creó un vacío, pero no un abismo imposible de llenar. Perder a Sebastián, a diferencia de la devastadora experiencia de perder a Charles, fue más como separarse de un compañero de viaje querido, lleno de gratitud por el viaje compartido. A mis 85 años, reflexiono sobre una vida marcada por los extremos, un dolor tan profundo que amenazó con consumirme y una alegría genuina que al final curó esas heridas. Veo a mis hijos, ahora adultos con sus propias familias, Mary Ann,
una respetada abogada especializada en derechos de las mujeres y los niños, y Richard, un pediatra dedicado con la misma sonrisa compasiva que tenía cuando era niño. Veo a mis nietos crecer en hogares donde el respeto es la norma, no la excepción, donde son amados incondicionalmente, protegidos y empoderados para expresarse. Creo que ese es mi mayor logro, romper el ciclo de abuso y crear una nueva narrativa para nuestra familia. A mis 85 años, he aprendido que el sufrimiento no tiene por qué ser el capítulo final. De las cenizas más oscuras puede surgir una hermosa fuerza. Nuestra historia no la dictan otros, por muy imponente que sea su influencia, sino las decisiones que tomamos ante la adversidad. Para aquellos que están viendo esto, quizá pasando por sus propias pruebas, sepan que no están solos. Hay un camino a seguir. La cura puede parecer imposible ahora, cuando el dolor es tan presente y agudo. Pero, creedme, reconstruir, curar y redescubrir la alegría es posible. Si esta historia os ha llegado, dadle a me gusta. Suscribíos a este canal y compartidla con alguien que pueda encontrar consuelo en este mensaje.